Buenos días. Tengan todos un feliz domingo. Y hoy, gracias a Dios que nos permitió reunirnos en este momento, nos permite estrechar lazos de hermandad, nos permite disfrutar de su presencia, la presencia de Cristo, que es la iglesia también. Y hoy vamos a celebrar en este tiempo ordinario del calendario litúrgico esta fecha con los siguientes datos. Hoy tenemos el tema de la semana que es la generosidad de Dios. Y nuestro mensaje se llama ¿Cuánto más es nuestro Padre Celestial? Está sustentado en la escritura de Lucas 11, de los versículos del 5 al 13. Y en esta escritura Jesús nos muestra por medio de una parábola cuánto más generoso es Dios que nuestros padres y amigos terrenales. Vamos a comenzar. Hermana, ¿te acuerdas cuáles eran los regalos de Navidad para los años 70 para los niños? Navajas de bolsillo, pistolas de balines, dardos afilados con puntas de acero. Bueno, todo eso ahora está prohibido. Y es obvio, ¿verdad? Por lógica, al darse cuenta nuestros padres del daño que causaban, optaron por dejar de hacerlo. Si no, imagínense hoy tuviéramos muchísimas llamadas a los servicios de protección infantil y aún a los derechos humanos. ¿No lo crees así? Pero gracias a Dios, hay un Padre de quien nunca tenemos que preocuparnos cuando se trata de dar. Y ese es nuestro Padre Celestial. Porque Él sabe exactamente lo que necesitamos y nos lo da con generosidad debido a su cuidado sabio y amoroso. Hoy vamos a ver una conversación que Jesús tuvo con sus discípulos. Y en lugar de responder una simple pregunta de ellos, en el estilo típico de nuestro Salvador, no pierde la oportunidad para contar una historia. En ella, en esta historia, nos comunica cuánto más generoso es nuestro Padre Celestial con nosotros que nuestros padres terrenales. Y cuánto más generoso es como amigo con nosotros que nuestros amigos terrenales. Y vamos a ver que el texto de hoy comienza con un pasaje con el que la mayoría de nosotros ya estamos familiarizados. Si no, veamos. Vamos a leer versículos del 1 al 4 de Lucas 11, que dice así. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden y no nos metas en tentación. Amén. Y bueno, los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar como oraban los discípulos de Juan el Bautista, y Jesús nos da una forma abreviada de lo que llamamos el Padre Nuestro. Y debido a su brevedad y debido a que Jesús pasa rápidamente a una parábola, parece que esta oración no parece que se consolide en una liturgia palabra por palabra que se transmita a lo largo de la historia de la iglesia. Y vamos a recordar que el señor N.T. Wright dijo, el Padre Nuestro no es tanto un mandato como una invitación a compartir la vida de oración del mismo Jesús. Amén. Y bueno, parece que Jesús nos está comunicando que no se trata de cómo o qué orar, sino más bien, y lo más importante, se trata de conocer el carácter de aquel a quien oramos. Y podemos hacernos esta pregunta, hermanos. ¿Qué llevó a los discípulos a preguntarle a Jesús cómo orar? Bueno, en el capítulo 5 de Lucas vemos a los fariseos haciendo comparaciones entre los discípulos de Jesús y los de Juan el Bautista. Los fariseos notaron que los discípulos de Jesús no ayunaron ni oraron como lo hizo Juan. Bueno, quizá los discípulos de Jesús sintieron que había una competencia, ¿no crees así? Y Jesús continúa destacando que la oración no se trata de desempeño, más bien se trata de reconocer a Dios y experimentar intimidad con Él. Entonces,
Lo siguiente que hace Jesús es contarles una parábola a sus discípulos. Ajá, pero Jesús hace algo un poco diferente. Veamos por qué. Les pide a sus discípulos, a sus oyentes, que se pongan en la historia. Y vamos a leerla del versículo 5 al versículo 10, que dice así. Supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice, amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y y el que está adentro le contesta, no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo no puedo levantarme a darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Amén. Así que Jesús vemos que le pide a sus discípulos que se vieran a sí mismos como si hubieran recibido un invitado en medio de la noche. Ajá, y como anfitrión, pues no estás preparado, ¿verdad? Pues ya que te encuentras sin pan para ofrecer a tu invitado nocturno que llega desde fuera de la ciudad. Y los discípulos habrían reconocido esto como un evento común en su época, porque mucha gente viajaba de noche para evitar el calor del día. Viajaban cuanto hacía más fresco y era más cómodo. Así que recibir a un invitado tarde en la noche no habría sido raro. Y la hospitalidad parece ser un arte perdido en nuestra sociedad actual, pero en la Palestina del primer siglo se tomaba muy en serio. Y si alguien venía a ti en busca de alojamiento, entonces lo alojabas. Y si lo recibías, entonces también eras responsable de alimentarlo. Pero, ¿y qué sucede cuando tus alacenas están vacías? Así que se pidió a los discípulos que se imaginaran a sí mismos yendo al vecino de al lado y teniendo que pedirle comida para poder alimentar a su invitado. Jesús muestra el resultado probable de encontrarte con un vecino gruñón y con ojos somnolientos que solo quiere que te vayas. Después de todo, todos ya están en la cama y si ese vecino tiene que levantarse, pues lo más probable es que esté despertando a toda la casa, animales, personas y todo. Así que el inconveniente para ese vecino no habría sido poca cosa. Y nada de lo que Jesús está describiendo aquí habría sido exagerado. Estaban usando un ejemplo del mundo real de lo que sucedería ocasionalmente y cuál sería el resultado probable. Porque Jesús los está trayendo a su ejemplo para sentir todo el peso de cada uno de los personajes de esta historia. Típico de nuestro Salvador, era un buen contador de historias, historias que tienen enseñanza profunda. Y bien, regresemos a nuestro tema. El invitado, cansado del camino, probablemente esté hambriento y ahora puede sentirse mal por la difícil situación en la que acaba de poner a su anfitrión, que está mal preparado. Pero la mayor ofensa habría sido permitir que el invitado muriera de hambre, lo que avergonzaría a toda la familia. ¿No lo crees así? Bueno, su único recurso entonces es conseguir que su vecino acceda a su desesperado pedido. Y el vecino dormido no quiere despertar a toda su familia y los animales que tenga, ya que esto causaría una gran escena. ¿Pero qué creen? Finalmente tenemos la resolución a través del vecino dormido concediendo las súplicas urgentes del anfitrión. Y no porque fueran tan buenos amigos, no, sino como dijo Jesús, por imagen, para no sufrir vergüenza. Él sabe que este vecino suyo está en un aprieto, por lo que lo rescata. ¿Eh? Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, los discípulos se están dando cuenta de que en esta historia todos piden algo.
Pero ninguna de esas cosas se pregunta o responde por pura relación, no. Se trata de salvar las apariencias o la persistencia o jugar con el sentido de la ética y las expectativas de alguien dentro de su cultura. Y es que nada de esto describe cómo reacciona nuestro Padre Celestial a nuestras oraciones. Cuidado. Jesús les dice a sus discípulos que pidan, que busquen y que llamen, y que al hacerlo obtendrán lo que están pidiendo. Bueno, de hecho parece decir lo mismo de dos maneras diferentes, desde el versículo 9 hasta el versículo 10, porque dice, entonces, ¿está diciendo que todo lo que queremos de Dios se responde automáticamente? ¿Verdad que sí? A ver si es cierto. Todo lo que tenemos que hacer es pedir y todo es nuestro, sin preguntas. ¿Tú qué crees, hermano? Bueno, podemos ver que en la vida real vemos que este no es el caso. Todos conocemos personas por las que hemos orado, que no solo no mejoraron, sino que fallecieron. También oramos por matrimonios rotos que estaban en problemas solo para verlos terminar en divorcio. Y si aún no lo has hecho, ora para ganar la lotería esta noche y déjanos saber cómo resulta. Pero más sobre esto a ver más adelante. Vamos a continuar leyendo ahora en los versículos del 11 al 13, que dice así. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Amén. ¿Qué vemos aquí? Vemos a Jesús pidiendo a sus discípulos que reflexionen a nivel humano y describe cómo nosotros o nuestros padres que tienen profundas fallas son capaces de proporcionarnos todo lo que necesitamos físicamente y no podrían ir necesariamente nuestras vidas en peligro, ¿verdad? Esto sería impensable. Estamos bajo su protección y recibimos su provisión. Nuestros padres y nuestras madres tienen un sentido de obligación en estos asuntos. Y luego Jesús hace la comparación entre los padres terrenales y nuestro Padre Celestial. Si nuestros padres terrenales, por malos que sean, saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Y bien, pues esto me recuerda a Isaías 55:8 que dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Y ahora, si leemos el resto del capítulo, veremos que el profeta está hablando de cuánto más grande es la bondad de Dios que la nuestra. Así que la declaración hecha por Jesús, cuánto más, es el remate, es el clímax de esta historia, registrada por Lucas para nosotros. Y no se trata de enseñarnos una fórmula específica de cómo orar, si se dan cuenta. No nos está enseñando a orar hasta que nos salgamos con la nuestra. Y ciertamente no se trata de rebajar a Dios al nivel de nuestras volubles expectativas, no. Jesús nos está enseñando cuánto más grande es Dios como amigo que todos los representados en su historia. Y cuánto más grande es Dios como Padre que aquellos que ya nos protegen y proveen físicamente. Y bueno, a diferencia del amigo durmiente, Dios no trata de callarnos o alejarnos, no, Dios da como un amigo que nunca necesita ser convencido de nuestra necesidad. ¿Por qué? Porque Él es mucho más consciente de ello que nosotros. Y nuestras motivaciones al pedir no lo impresionan, ya está dispuesto a darnos. Nunca lo molestaremos. Y de hecho, se nos dice que entremos confiadamente a su trono de gracia. Es que Dios no es reaccio y no desprecia nuestras peticiones. Dios no se resiste a nosotros. Dios nos acepta tal cual somos. Amén. Y bueno, a diferencia de los padres terrenales que solo pueden proveernos físicamente, nuestro Padre Celestial busca mucho más. Él desea nuestro bienestar espiritual y se asegurará de que seamos atendidos. Él es lo que se les dijo a los discípulos que pidieran. ¿Qué les dijo que pidieran, hermanos? El Espíritu Santo. Era entonces el Espíritu Santo lo que habrían de pedir y buscar y llamar. Amén.
Es a través del Espíritu Santo que conocemos la mente y el corazón abrumadoramente generosos de Dios hacia nosotros y a su creación. Así que, hermanos, el Espíritu Santo nos muestra cuánto más es nuestro Padre que está en los cielos que cualquier otra cosa. Amén. Demos gracias. Bendito Padre, gracias por esta historia, gracias por esta enseñanza, gracias por enseñarnos cuán generoso eres, gracias por enseñarnos cuán gran amigo eres para todos nosotros. Gracias por proveernos todo lo que necesitamos sin decirnos nada. Nos aceptas tal cual somos. Nuestras peticiones son atendidas, Señor. Gracias por ello. No te impresionan nuestras peticiones porque tú las conoces todas. Y Padre, aquí estamos a tus pies pidiéndote que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas para ser como tú, oh Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, en la presencia del poder y el poder del Espíritu Santo. Amén.